Soy Ayelen Losada, soy terapeuta ocupacional, especialista en metodología ProCC, Procesos Correctores Comunitarios, y miembro del equipo docente internacional del Centro Mary Langer, que es un centro de desarrollo de salud comunitaria. En esta conferencia voy a presentar algunos aportes para la reflexión acerca de lo que llamamos la problemática de las personas cuidadoras. Bueno, cuando nos ponemos a hablar de convivencia familiar, es habitual que enseguida nos remita a la tarea de cuidar en la crianza, ¿no? Pero es interesante abrir el foco a todas las tareas de cuidado que se dan en todo el ámbito familiar, ¿no? Porque esto tiene que ver con que somos seres sociales, somos interdependientes y necesitamos ser cuidados. Y no solamente en las situaciones de vulnerabilidad, sino que necesitamos ser cuidados como parte de nuestro desarrollo humano, porque nos necesitamos mutuamente. Y por tanto, el acto de cuidar es también inherente a nuestra naturaleza en tantos seres sociales, ¿no? Ahora bien, cuando ponemos el foco en el cuidado de la vulnerabilidad, de la enfermedad, el deterioro, el envejecimiento, la discapacidad, la manera en la que una sociedad organiza la atención de estas necesidades influye sobremanera en la forma en la que viviremos la tarea de cuidar y ser cuidado, ¿no? Como cuando una sociedad organiza estos cuidados desde una organización que promueve el individualismo, por ejemplo, la tarea se vivirá en mayor soledad y con mayores niveles de sobrecarga, porque recae sobre personas individuales, no hay sostén, no hay red social, ¿no? Sin embargo, si en una sociedad se promueven las redes de apoyo, el lazo social, la solidaridad y la equidad, pues las tareas de cuidado serán sostenidas desde una espalda más colectiva, de manera más acompañada. Por supuesto, esto no evita que cuidar canse. O sea, cuidar cansa porque cuidar es un trabajo, es trabajo humano, que lleva tiempo, que lleva esfuerzo, que lleva implicación. Cuando además estamos cuidando de un ser querido, implica vínculo emocional, ¿no? Implicación emocional. Y entonces, como tal, hay que reconocerlo como trabajo, no dejarlo en el plano de que se hace por amor o se hace que sale solo. No, requiere esfuerzo y trabajo. Pero además hay otro plano importante, que es cómo se ha construido la idea de cuidado. Porque muchas veces está normalizado que el cuidado se hace desde lo que llamamos la lógica del sacrificio y la abnegación. Sacrifico mis necesidades al servicio de las del otro y las hago con abnegación, lo doy todo, ¿no? Claro, es interesante pensar cómo estas lógicas son muy funcionales precisamente a la lógica capitalista, porque lo doy todo, lo doy por amor y no se pide nada a cambio, ¿no? Entonces, el capitalismo subsume el trabajo de cuidados precisamente y lo invisibiliza, que es uno de los engranajes fundamentales para que se sostenga el capitalismo, ¿no? Que el trabajo de cuidados se haga de manera invisible y por tanto queda relegado al ámbito privado y al ámbito particular. Incluso cuando una sociedad lleva mucho tiempo trabajando la tarea de construir una alternativa, de construir el socialismo, hay lógicas que llevamos 300 años en vena y que es un gran reto transformarlas, porque son las que se nos escapan sin darnos cuenta en la vida cotidiana, ¿no? Entonces yo quiero hacer hincapié en este plano, en el plano de cómo se sienten, cómo se viven los cuidados en el imaginario colectivo. Porque esto es lo que luego se impregna en nuestras subjetividades y decimos, es que las cosas son así, es lo que hay, es lo que nos toca, ellos nos cuidaron, nos toca cuidarlos, ¿no? Sin cuestionar la manera de cuidar. Entonces, esto muchas veces nos hace reproducir relaciones no saludables casi sin darnos cuenta, relaciones que tributan mucho más a la dependencia que a la autonomía, como veremos después. Entonces, por eso quiero hablar de lo que denominamos la problemática de la persona cuidadora. Cuando trabajamos este tema, hacemos un ejercicio de lluvia de ideas en la cual preguntamos a la gente qué se entiende o qué se nos viene a la cabeza cuando pensamos en persona cuidadora, ¿no? Entonces, las cosas que salen muy habitualmente son palabras como amor, esfuerzo, generosidad, compromiso, dedicación, mérito,
paciencia, coraje, desinterés, constancia, ¿no? Cosas que hacen mucho a todo ese plano de bondad y de abnegación de la tarea hermosa de cuidar también. Casi siempre se nos va a venir a la cabeza la imagen de una mujer cuando pensamos en cuidados, ¿no? Las madres, las abuelas, las tías. Si tiramos un poco más del hilo, enseguida empiezan a salir también otras palabras. Palabras como sacrificio, negación, sufrimiento, descuido, sobrecarga, soledad, trabajo invisible, sin descanso, ¿no? El trabajo de cuidados no tiene vacaciones, es 24/7, estrés, falta de tiempo, tristeza, depresión, dolores de espalda, pérdida de ilusión. Hay muchos malestares ligados a la tarea de cuidar. La pregunta que nos hacemos ¿es esto inevitable o podría ser de otra manera? Porque esto no significa que toda persona que cuida debe sentir todo esto, pero sí que desde la manera en la que se ha construido social y culturalmente el cuidado, a partir de estas lógicas patriarcales y capitalistas que atraviesan la vida cotidiana, está altamente normalizado que cuidar suponga todo esto, ¿no? Y de hecho son malestares que nos encontramos en las consultas de salud de manera muy habitual y muy acuciante. Por eso se va consolidando una problemática relacionada con todo esto. Y nos parece necesario que hagamos una lectura estructural y social de esta problemática, para no dejarlo como en un problema individual, ¿no? Cuando vemos en las consultas una persona que relata estos malestares y pensamos, ay, pobrecita, o es que tiene una situación muy difícil con su madre enferma, o es que esta mujer no sabe poner límites o no se cuida. Bueno, tenemos que hacer una lectura más estructural de esta problemática como un problema social, ¿no? Y cuando hablamos de problemática lo hacemos precisamente para referirnos no solo al problema, tengo un problema que es que mi madre está enferma, sino a las implicaciones que tiene en nuestra vida cotidiana ser cuidador o cuidadora principal. Entonces, vamos a ver algunas de estas características de la problemática. En primer lugar, remarcar que es una problemática social, que no es un problema individual. Entonces uno escucha a una persona con estos malestares y tiene que poder pensar, esto que te pasa no te pasa solo a ti, ¿no? En primer lugar, es una problemática social. Tenemos que saber también que, en segundo lugar, es una problemática que está agravada por el envejecimiento de la población. Cada vez necesitamos más trabajo de cuidados, porque se alarga la vida, pero también se alargan los años en los que se vive con mayores grados de dependencia, ¿no? En tercer lugar, tenemos que considerar en esta problemática que los cuidados recaen sobre todo en la familia, y en la familia directa, no tanto en la familia extensa. Y dentro de la familia, lo más habitual es que recaigan en el papel de las mujeres. Esto está cambiando, ha cambiado, y por supuesto existen hombres que cuidan, pero desde las lógicas más hegemónicas, el papel construido socialmente a las mujeres ha estado muy relacionado con el ser cuidadoras y la tarea de cuidados, ese trabajo invisible, ¿no?, depositado en las mujeres. Claro, esto va a generar sobrecarga, va a generar cansancio y va a generar desgaste, porque el cuidado es trabajo, como hemos dicho, y esto cansa, genera sobrecarga porque se deposita en personas muy individuales, las mujeres sobre todo, y genera desgaste por la manera en la que se hace el cuidado, con esto que decíamos de la abnegación. Entonces, es importante identificar también que otra de las implicaciones es que la manera de cuidar no siempre es saludable. De esto nos vamos a detener un poquito más adelante, y que la manera de no es saludable porque implica darlo todo con sufrimiento y demás, genera este desgaste que decíamos. Y por último, saber que como una de las implicaciones, todo esto se vive de manera individual. Entonces es importante ponernos a pensar en esta problemática para desmenuzar todas estas implicaciones y buscar alternativas. Entonces, poniendo un poco la mirada en esto que decíamos de que la manera de cuidar no siempre es saludable, pues identificamos que los cuidados se han construido desde la idea de abnegación, sacrificio, sufrimiento, y muchas veces implica hacer de más, o sea, darlo todo por la persona cuidada,
postergando nuestras propias necesidades y hacer de más y no lo que necesita. Muchas veces es que no se diga que no está bien cuidada y hacemos más de lo que realmente necesita, no calibrando bien las capacidades que tiene la persona, ¿no? Esto se hace con buenas intenciones, por supuesto, pero suele conllevar que cuesta mucho delegar y mucho poner límites a también todas las demandas sociales y de las personas cuidadas y de nuestras propias expectativas, ¿no? Y entonces todo esto produce intensísimos sentimientos que no se elaboran. Por ejemplo, rabia, frustración, enfado. Muchas veces estos sentimientos se alimentan o se agrandan por la actitud de la persona cuidada, ¿no? Que a veces puede adoptar una posición demandante, de reproche, victimista, y sabemos que esto sucede. Pero también estos sentimientos se producen porque el hecho de cuidar es precisamente enfrentarse a la vulnerabilidad, al deterioro de un ser querido, a la enfermedad. Y esto supone lo que llamamos un proceso de duelo importante. Entonces, no solamente es que la otra persona sea demandante, porque puede ser un amor maravilloso que no pide nada y aún así yo tener sentimientos intensos. ¿Por qué? Porque tengo que elaborar esta situación de deterioro. Entonces, parándonos un poquito en esto también es importante saber que el duelo es un proceso psíquico, un proceso que tiene que hacer nuestro psiquismo para adaptarnos a la realidad. Y en este proceso implica elaborar todos los sentimientos relacionados con la pérdida. Y socialmente es un proceso que está muy negado. Está desprestigiado, desconocido, tendemos a la negación, al mira para otro lado, piensa en otra cosa, distráete, ¿no? En lugar de confrontarnos a poder digerir y transitar esos sentimientos. Decimos que estamos como desnutridos y desnutridas de la capacidad de elaborar duelos. Esto es una frase de la doctora Mirta Kuko, creadora de la metodología ProCC, que nos invita a pensar que la capacidad de elaborar duelos también es una capacidad que se aprende, como todas las capacidades en la vida, ¿no? Entonces, cuando estamos desnutridas y desnutridos de la capacidad de elaborar duelos, pues se viven con mucha más dificultad los procesos de adaptación a la realidad, los procesos de elaboración de la misma y la manera en la que me relaciono con las personas. Por decir algunas cositas más en relación al proceso de duelo, es interesante saber que el duelo tiene diferentes fases, que no es que se haga de repente, te hace falta tiempo y tiene algunos pasos, ¿no? Algunas fases. La primera es la que se llama la negación. Es una fase en la que no se puede ver la realidad, no se quiere aceptar, se mantiene como la ilusión de que pasará, de que mejorará, de que se curará, de que todo volverá a ser como antes, ¿no? Cuando esto es un mecanismo necesario del psiquismo para afrontar los primeros pasos de una situación nueva. Ahora, cuando ya ha pasado un tiempo, es necesario pasar a la siguiente fase, que es la fase de desorganización. Es como que me cae la ficha de que algo ha pasado que ya no va a ser como antes y tengo que enfrentarme a lo que se ha perdido, a lo que se deja. Entonces es una fase en la que se viven intensos y muy diversos sentimientos, ¿no? Muy diversos porque pueden ser desde rabia, ira, tristeza y euforia. O sea, pueden ser muy, muy diversos. Y hay que sostenerlos y elaborarlos, poder expresarlos, darles un lugar, entender que estoy en una fase en la que todo esto que me pasa es normal. Y así poder pasar a la tercera fase, ¿no? La tercera, que es la fase de reorganización. Es en la fase en la que se vuelven a recolocar las piezas que se han desordenado. Tengo que colocar en mi psiquismo todo lo que ha pasado y entonces, tras elaborar sobre todo la parte más de depresión y tristeza, se puede llegar a lo que llamamos la aceptación. Y aquí es interesante reflexionar un poquito acerca de la diferencia entre aceptación y resignación. Vamos a tomar un aporte del psicólogo social Enrique Pichon Rivière, que nos habla de que la salud está relacionada con la capacidad de adaptación activa a la realidad. Y dice adaptación activa. ¿Esto qué significa? Que existe la adaptación pasiva. Yo me puedo resignar a que las cosas son así y es lo que hay y me aguanto a pesar de que duela, y eso tendría que ver con la adaptación pasiva a la realidad, la resignación, y esto implica menos niveles de aceptación del duelo.
O, por contrario, puedo hacer una adaptación más activa a la realidad que supone una adaptación activa a la realidad que supone la aceptación. Y para esto es requisito haber hecho una buena elaboración del duelo, no quedarse enganchado en las fases anteriores y poder elaborar esta situación. La adaptación activa a la realidad va a permitir también mayores niveles de autonomía, protagonismo en las decisiones de la vida cotidiana. Teniendo en cuenta la realidad, tomo decisiones más realistas y más protagonistas, que es distinto que tomar decisiones porque, como decíamos, es lo que hay o porque no tengo otra opción, ¿no? También es importante que, además de que todos estos sentimientos, vuelvo un poquito atrás, a veces son agravados porque la persona es muy demandante, pero también tienen que ver con el proceso de duelo del que estamos hablando. Una tercera cosa que querría decir al respecto es que de todos los sentimientos que surgen, algunos son más fáciles de reconocer, de expresar, de compartir, de nombrar, mientras que otros son más difíciles de expresar, ¿no? Porque generan rechazo, porque están mal vistos, porque producen miedo, porque no los quiero ni ver. Esto es lo que llamamos los sentimientos innombrables. Entonces, en el propio proceso de elaboración de las emociones, si es necesario como requisito poder expresar, compartir, reconocer estos sentimientos, y hay algunos que son tan fuertes o están tan mal vistos que cuesta nombrarlos, nos va a resultar mucho más difícil también elaborarlos, ¿no? Y estos sentimientos innombrables son los que muchas veces nos van a hacer entrar en algo que llamamos el círculo vicioso de la culpa. ¿Por qué? Porque si yo cuido de manera muy abnegada, con mucho compromiso, dándolo todo, entonces me canso. Y cuando me canso, me harto. Y cuando me harto, me enfado, y cuando me enfado exploto y a lo mejor doy un grito o a lo mejor doy un portazo o a lo mejor hago una mala contestación, ¿no? Y entonces me siento fatal, me siento culpable. Y claro, cuando uno se siente culpable y más con la herencia cultural de que toda persona culpable de algo se merece un castigo, pues me autocastigo o bien privándome de cosas de mis propias necesidades, o bien cuidando el doble, como para compensar, ¿no? Entonces cuido el doble, me canso el doble, me harto el doble, exploto el doble y me siento el doble de culpable. Y así muchas veces entramos en este círculo vicioso que atraviesa nuestros vínculos, el vínculo con la persona cuidada, y por eso decimos que en esta problemática es muy habitual que se desgaste el vínculo, ¿no? Que incluso llegamos a veces a situaciones de maltrato. Y esto no se hace nunca con malas intenciones, es como que de repente me veo en una situación que he perdido los papeles y nos parece necesario poder verlo con todo este proceso de reflexión previa para no fustigarnos y decir que es que soy mala hija, mala madre, mala persona, ¿no? Porque, como decíamos antes, todo esto se suele vivir de manera muy individual. De manera individual, como si fuera yo la que fallo, como si yo lo estuviera haciendo mal, como si yo fuera la desgraciada, como si yo fuera la persona que comete el error, ¿no? Y es una problemática social. Por eso, desde la metodología Proces consideramos que es muy importante trabajar esta problemática como una problemática social. Y contamos además con un programa de intervención grupal, con orientación comunitaria. Decimos con orientación comunitaria significa que trabajamos lo común, no es un espacio de terapia individual, sino que trabajamos los aspectos comunes de todos estos temas que estamos hablando ahora, cómo los pensamos en el día a día, pero sin tener que entrar en la historia personal de cada persona. Y en este programa de intervención grupal lo que pretendemos es generar un espacio de reflexión, y lo hacemos a través de actividades y dinámicas participativas en las que el grupo aporta todas sus reflexiones e ideas. En este programa de trabajo, que habitualmente consta de 6 reuniones de 2 horas que se hacen una vez por semana, trabajamos para varias cosas. Trabajamos para reconocer que cuidar es una necesidad, ¿sí? Pero también, y es también un derecho. O sea, necesitamos ser cuidados, por tanto tenemos el derecho de ser cuidados, pero también es un trabajo y que cansa, y que la persona cuidadora
se merece también pensar cómo hacer ese trabajo, aprender a hacerlo y tener tiempos de descanso. Entonces, buscando los apoyos necesarios. Trabajamos también para plantear que cuidar de otro no debe ser a costa de descuidarse a sí mismo. Esto es un mandato que tenemos muy en vena y tenemos que romperlo. Tenemos que buscar la manera en la que cuidar y cuidarse se engarcen. Una cosa es me esfuerzo y a veces tengo que comer más tarde porque tengo que atender la necesidad del otro, y otra cosa es me sacrifico, descuido mis necesidades por las necesidades del otro. Entonces, siempre que haya más bien sacrificio que esfuerzo, tiene que servirnos como una alerta para intentar pensar alternativas para los cuidados. También trabajamos para poder hablar de los sentimientos que todo esto produce, como parte del propio hecho de cuidar. Insisto en que no es que si tengo rabia soy mala persona o mala cuidadora, sino que el hecho de estar en una situación de ser cuidador principal significa que es la persona sobre la que recae las necesidades de un otro, pues va a implicar sentimientos, pues tenemos que poder trabajarlos sin sentirnos culpables y sin que sea como ya no aguanto más, entonces voy a un grupo, sino que podamos hablar de esto de manera normalizada. Trabajamos también para brindar herramientas para elaborar todo esto de manera colectiva y solidaria y no dejarlo como un problema individual, y para poder trabajar el reaprender a poner límites, a no hacer de más, a delegar, sabiendo que son cosas que están muy arraigadas en nuestra cultura y que, claro, cuestan muchísimo, y estas son las cosas que fomentan más bien relaciones de dependencia que de autonomía. Aquí es interesante diferenciar dependencia de interdependencia. Somos interdependientes porque somos sociales y nos necesitamos mutuamente, pero la dependencia implica un nivel mayor de vulnerabilidad y de depositación en el otro, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar el puntito, toda la mayor cantidad de autonomía posible. Por eso, fomentar las relaciones de autonomía, de corresponsabilidad, es fundamental. Este programa de intervención grupal es un espacio para repensar el cuidado, ¿no? Para repensar el cuidado y el autocuidado, como decíamos, ese engranaje. Repensar el cuidado y el autocuidado. No debemos sentir que por cuidarme soy egoísta. Muchas veces encontramos esta frase de es que tienes que pensar un poco más en ti, hay que ser un poco egoísta. Claro, no es ser si entendemos que pensar en ti es ser egoísta, me voy a sentir mal cuando pienso en mí misma, ¿no? Entonces tenemos que pensar en que cuidarme forma parte de mi tarea también, y que en realidad es una manera de cuidar también al otro, porque vamos a evitar otros desgastes, como decíamos, ¿no? Y repensar el cuidado y el autocuidado desde el respeto de las necesidades de todas las partes del vínculo. Porque siempre que hay una relación de cuidado hay un vínculo, hay diferentes partes. Pues es necesario poner las necesidades de las dos partes. Y teniendo en cuenta las necesidades de las dos partes, promover la autonomía de ambas, las pequeñas cuotas de autonomía que pueda, ¿no? A veces una persona cuidada tiene un grado alto de dependencia y no puede moverse y hay que llevarla en silla de ruedas a la mesa. Pero puede untarse las tostadas del desayuno, ¿no? Puede ponerse el dulce o la manteca en la tostada. Y a veces, por decir, ay, le hago un mimo, ay, la atiendo muy bien, se lo dejo todo preparado. Bueno, pues ahí se está haciendo algo que no es necesario, que yo lo puedo hacer con muchísimo cariño, pero que también le quita la capacidad y la autonomía a la persona que está en situación de vulnerabilidad. Por poner otro ejemplo, a veces las personas con deterioro tienen situaciones de mucha dependencia en muchas áreas de su vida, pero pueden opinar y pueden decir lo que les gustaría comer, cómo les gustaría preparar la comida, y entonces son pequeñas decisiones que tributan a fomentar la autonomía también de las personas y que ayudan también a no sobrecargar tanto a la persona cuidadora. Entonces, promoción de la autonomía, respeto de las necesidades de todas las partes, son aspectos que consideramos cruciales precisamente para seguir construyendo el concepto de equidad. Dejo estas palabras para poder inspirar este proceso en el que estamos reflexionando sobre estas cuestiones, y espero que estas jornadas nos ayuden a todas y todos a seguir creciendo en ello conjuntamente. Muchas gracias.